Buenas tardes. A continuación pues hago el video relacionado con la tarea 3 de la parte colaborativa, evaluar fuentes de contaminación, realizado por la compañera Omaira Alejandra Blanco Bayona, Luis Carlos Velasco Rodríguez y Juan Sebastián Bárcenas Mantilla. Como introducción tenemos que en la actividad solicitada por el tutor de características de contaminación atmosféricos se procede a realizar el análisis de la situación presentada en la India, donde se cuenta con afectaciones al medio ambiente por emisiones atmosféricas generadas por la industria ladrillera. La fábrica de ladrillos se ha convertido en India y muchos otros países como China en un problema ecológico debido al tipo de combustibles que generan los diferentes procesos como la emisión de monóxido de carbono, óxido de nitrógeno, partículas sólidas, entre otros. El uso de estos materiales genera emisiones de gases altamente tóxicos y cancerígenos, generando un problema grave a la salud pública. La India se encuentra ubicada en el sur de Asia con más de 1.200 millones de habitantes, el cual tiene una superficie que es de 3.287.263 kilómetros cuadrados, donde la ubica en el séptimo lugar entre los países más extensos del planeta. Limita con el Océano Índico al sur, con el Mar Arábigo al oeste y con el Golfo de la Bengala al este, a lo largo de una línea costera de más de 7.517 kilómetros. La India también limita con Pakistán al oeste, al norte con China, Nepal y Bután, y al este con Bangladesh y Birmania. Además, la India se encuentra cerca de las islas de Sri Lanka, Maldivas e Indonesia. Su capital es Nueva Delhi y su ciudad más poblada es Bombay. La India cuenta con una grande producción de materiales de construcción, entre esos se destaca la industria ladrillera en pequeña escala y el tercer mayor consumidor de carbón en el país, ocasionando afectaciones al medio ambiente sin previo tratamiento para la mitigación de emisiones atmosféricas. Las actividades o procesos de operación desarrollados por la fuente fija, de ser posible incluir un diagrama de flujo, pues entonces para este presente punto pues se hizo como tal el diagrama de flujo desde la materia prima hasta la parte final, en el cual se puede pues observar ahí a medida pues. Tipo y consumo de combustible de sustancias químicas implicadas en los procesos. Entonces, en la producción ladrillera el combustible utilizado es el carbón, el cual por su combustión genera energía calórica que se usa en la cocción del ladrillo de dicha combustión, y se liberan agentes contaminantes como el CO2, CO2, PM y SO2. El listado de contaminantes atmosféricos emitidos por la fuente, pues las emisiones varían según el tipo de horno, el combustible utilizado y las condiciones del funcionamiento del horno. Los contaminantes atmosféricos emitidos por la fuente, según el artículo, son material particulado, CO2, 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 SO2, de 0,94 millones de toneladas de material particulado, 3,9 millones de toneladas de CO2 y 127 millones de toneladas de CO2 al año. Los estándares admisibles aplicables, pues para todos los estándares de emisión admisibles que son aplicados dentro de la legislación colombiana para la fuente fija puntual de actividades industriales, se encuentran vinculadas varias organizaciones comprometidas, como las corporaciones autónomas, empresas privadas, Ministerio de Ambiente y Vivienda, entre otras, para que se cumplan con nuestros requerimientos, teniendo en cuenta que la labor en el mejoramiento de la calidad de nuestra atmósfera y una de las resoluciones que rigen las normas y ejercen control sobre este tipo de fuentes es la resolución 909 del 5 de junio de 2018, emitida por el Ministerio del Medio Ambiente.
en el cual se ordenan las normas estándares para las actividades industriales que emiten sus contaminantes a la atmósfera. Para ello se puede observar la siguiente tabla, la tabla número 1, que es donde están los estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire para actividades industriales a condiciones de referencia de 25 grados y 750 mmHg, con oxígeno de referencia del 11%. Entonces ahí se puede observar en la tablita los estándares de emisión admisibles de acuerdo a la resolución 909 del 5 de junio del 2018. Dentro del capítulo décimo de esta resolución se encuentran los estándares admisibles de los contaminantes al aire para las industrias de fabricación de productos de cerámica refractaria y no refractaria y de arcilla, la cual tiene mucho en común con el artículo relacionado. Aquí podemos observar en la tabla número 24 de la misma resolución los estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire para las industrias existentes de fabricación de productos de cerámica refractaria, no refractaria y de arcilla, a condición de referencia, con oxígeno de referencia del 18%. Y en la tabla número 25 pues podemos observar los estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire por las industrias nuevas de fabricación de productos de cerámicas refractarias, no refractarias y de arcilla, condiciones de referencia. Todo esto tomado de la resolución 909 de 2008. Para este tipo de control de emisión se tiene en cuenta factores muy importantes como la fecha y hora en que se inició el proceso de cocción, así como la cantidad y tipo de combustible que se utiliza de materiales primos. Ahí podemos observar los métodos de medición para el material particulado. Se puede observar el método de medición y el análisis de laboratorio del dióxido de azufre. Se puede observar el método de medición y análisis de laboratorio del monóxido de carbono CO. Al igual se puede observar el método de medición del dióxido de carbono CO2 y así también el respectivo análisis de laboratorio. Para el punto de analizar si la industria cumple o no con la legislación colombiana y analizar cómo podrían disminuir las emisiones justificando su planteamiento, pues tenemos la tablita pues, que se encuentra relacionada en la guía de actividades con el tipo de horno y sus emisiones. Aquí la representamos en una gráfica para cada una de ellas, pues referente de los parámetros o las emisiones que se encuentran en la tabla anterior, donde el análisis pues, de los contaminantes de los límites permisibles pues no cumplen con la resolución 610 del 2010, donde establece que los parámetros máximos para los contaminantes de material particulado menores a 10 micras está entre 50 anual y 100 en 24 horas, y para material particulado menor a 2.5 micras entre 25 anual y 50 en 24 horas. SO2 se encuentra entre 800 miligramos sobre metros cúbicos anuales, 250 mg sobre metros cúbicos en 24 horas y 270 en 3 horas. CO2 se encuentra en 10.000 mg metros cúbicos en 8 horas y 40.000 en 1 hora. Eso es en relación al Ministerio de Medio Ambiente.
Bueno, las conclusiones pues, que tenemos con respecto del presente trabajo es que las emisiones atmosféricas generadas por las actividades industriales son una de las principales fuentes de impacto de la calidad del aire en la actualidad, ya que ejercen procesos sin previo tratamiento trayendo consigo altos índices de contaminación. Por lo tanto, es necesario emplear medidas para el control de las emisiones generadas en la industria y así velar por la salud de quienes lo rodean. Acá presentamos pues como tal la bibliografía de donde se tomaron pues los datos que se presentan en el trabajo. Muchas gracias por su atención.